Geopolítico. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Europa vuelve a blindar sus fronteras. Polonia ha anunciado la construcción del Escudo Este, un sistema de instalaciones de defensa que se despliega a lo largo de 700 kilómetros en su frontera oriental, en torno a Bielorrusia, muy cerca de Kaliningrado, ese enclave ruso incrustado en el corazón de Europa. Con una magnitud inversora tremenda, refleja el grado de preocupación que tanto Polonia como la OTAN tienen en esa zona. La decisión polaca no habla solo de una preocupación nacional, es en la práctica un muro defensivo entre la Unión Europea y el conjunto de la Alianza Atlántica frente a Rusia y sus aliados. Pero este anuncio evoca inevitablemente paralelismos históricos no especialmente afortunados. Los expertos en Polonia mismo ya han señalado de que, aunque se hable de una línea Tusk en referencia a esa célebre línea Maginot francesa de entreguerras, el escudo este no debe interpretarse como una copia literal de aquellas fortificaciones estáticas que además fracasaron y no pudieron detener el avance alemán en 1940. Sin embargo, la comparación es inevitable, porque un siglo después Europa vuelve a destinar ingentes recursos a la construcción de muros, de zanjas, de caballetes antitanque y sistemas de vigilancia, una vez más sumándose a esa máxima de que si quieres la paz tienes que prepararte para la guerra. Pero el proyecto polaco se concibe como un entramado más complejo que una simple barrera física. Incluye infraestructuras técnicas, digitales, sensores para vigilar los movimientos que llegan desde Bielorrusia, desde Rusia. Se van a mejorar puentes para soportar el peso de los tanques modernos y se quiere utilizar presas y zonas boscosas para reforzar la capacidad de resistencia. Al final, sin embargo, la esencia sigue siendo la misma, la idea que transmitía la línea Maginot, levantar un escudo físico y psicológico frente a la amenaza que llega desde el este. Lo preocupante no es esa inversión colosal, ni que Varsovia destine semejante caudal de recursos a un muro en lugar de a desarrollo social o económico. Lo importante, verdaderamente, lo preocupante es el contexto, el reconocimiento implícito de que Europa vive, como dijo un representante polaco, en un mundo prebélico. Esa atmósfera en la que el fantasma de la guerra ya no es hipotético, sino que es un horizonte para el que se están preparando los más directamente concernidos, los que están más cerca de quien parece ahora el enemigo. Pero la iniciativa no ha tardado en recibir también críticas. Militares polacos, más libres para hablar, retirados, señalan que muchas de estas barreras pueden ser destruidas en cuestión de horas con simple artillería bélica, con simples ataques convencionales de artillería. El despliegue serían 30 kilómetros pegados a la frontera y se quedaría convertido en una zona de muerte en caso de un conflicto abierto. Apelan esos militares. Dicen que sería más importante que levantar objetos físicos, garantizar capacidad logística, maniobra de tropas, concienciar y preparar realmente a la sociedad civil mediante educación, infraestructuras de protección, desarrollando una cultura de resiliencia. Tienen razón, por lo menos si nos atenemos a que las guerras modernas parece que no se ganan ni pierden con muros de hormigón, sino en la capacidad de adaptación, de movilidad y de resistencia de toda la sociedad. Por otro lado, también es cierto que una guerra como la de Ucrania, en la que hemos visto que los ataques digitales, híbridos o incluso los drones jugaban un papel importante, al final sigue dirimiéndose en trincheras, como sucedía durante el siglo XX. Pero el escudo este, además, encierra un profundo simbolismo. Es el recordatorio de que Europa, centrada su misión y su intencionalidad defensiva, en este caso en lo que sucedió en la Europa de los años 20 y 30 del siglo XX, sigue concibiendo la seguridad con parámetros defensivos decimonónicos, pero el mundo ha cambiado radicalmente y lo sabemos. Pese a la retórica sobre integración, cooperación y diplomacia, Europa ve cómo la realidad se impone y la frontera oriental se quiere proteger ante un choque que parece cuando menos posible, no sé si inevitable, pero desde luego sí posible. Es la constatación de que la arquitectura de seguridad continental no se sostiene ahora mismo en el paraguas estadounidense porque
lo dicen los polacos, que son quienes más gastan de toda la OTAN en relación con su PIB, los estadounidenses no nos van a defender, nos van a ayudar o puede que nos ayuden, pero la responsabilidad de defendernos es nuestro. Recuerden, y ahora mismo Polonia dedica más de un 4% de su PIB a defensa. Esa es quizá uno de los puntos más relevantes, y es que Polonia y con ella toda Europa del Este ha aprendido que no puede esperar 2 semanas a que lleguen tropas estadounidenses, que ni siquiera sabemos si llegarían. En tal caso, la defensa del continente tiene que pasar por los europeos mismos. Y todo eso, al final, nos empuja a mirar qué sucede con los miembros europeos de la OTAN, con los miembros de la Unión Europea. Estamos asistiendo al inicio real, efectivo, de la autonomía estratégica europea, basada en un desarrollo de la industria, de la autodefensa, o simplemente este movimiento es una fragmentación en la que cada Estado, y lógicamente los más concernidos antes que otros, refuerza sus muros por su cuenta. La comparación con la línea Maginot se hace amarga, especialmente cuando recordamos su final, una inversión colosal que llegada la guerra resultó inútil. Por eso nos preguntamos si es sensato gastar miles de millones en caballetes antitanques cuando, por ejemplo, enjambres de drones o ataques electrónicos son capaces de desarticular defensas en horas. Nos preguntamos si esto es una línea Maginot del siglo XXI. Nos preguntamos si esto contribuye al esfuerzo de la autonomía estratégica europea o si es un esfuerzo aislado. Pero Polonia se sentía obligada a hacerlo. El dilema, no obstante, que se genera con una visión, con un foco más amplio, es verdaderamente inquietante. Un siglo después, seguimos levantando muros, diseñando escudos, hablando de disuasión, de preparación para la guerra. Mucha palabrería, pero poca acción. Al menos en Polonia sí que vemos decisión, pero seguimos invirtiendo en ladrillo y acero como si estuviéramos en los años 20 o 30 del siglo XX. El escudo este parece en definitiva el reflejo de una Europa que no está sabiendo de momento construir una seguridad colectiva. Es una decepción en cuanto a nuestra sociedad civil. Tras un siglo de elecciones, seguimos queriendo que la paz se compra con muros. Seguimos anclados, no ya en la lógica del siglo XX, sino en la lógica de principios del siglo cero, del siglo I, del siglo II. Ya saben lo que decían hasta los romanos, si vis pacem para bellum. Vamos a ir ya a una pequeña parada, un tiempo de publicidad. A la vuelta, titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. En la Comunidad de Madrid tenemos pueblos con más y mejor comunicación, más y mejores servicios públicos, más y mejor accesibilidad. Descubre el programa Pueblos con Vida de la Comunidad de Madrid, que cuenta con 13 nuevas medidas para revitalizar 143 municipios de menos de 20.000 habitantes. Cuantas más iniciativas desarrollemos, más vida tendrán nuestros pueblos. Comunidad de Madrid. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Radio Intereconomía.
la radio de los negocios. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Comenzamos con las noticias más relevantes del ámbito geopolítico, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Pedro Sánchez anuncia 9 medidas contra Israel por el genocidio, dice, en Gaza. Medidas que se aplicarán de forma inmediata y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España de implicados en esas acciones y más ayuda humanitaria. Por su parte, Israel prohíbe la entrada al país de Yolanda Díaz y Sira Rego. Lo hace en represalia por las medidas anunciadas por Sánchez. Para Israel es evidente el intento del gobierno corrupto de Sánchez de distraer la atención de los graves escándalos de corrupción mediante continuos ataques. Mientras, al menos 6 personas han muerto en un ataque terrorista en Jerusalén. 6 personas han muerto, entre ellas un español, y otras 12 han resultado heridas, varias de ellas de gravedad en el ataque a tiros por parte de 2 personas que han sido neutralizadas en el lugar ocurrido en el norte de Jerusalén. Los fallecidos son 5 hombres y una mujer, según los medios israelíes. Los atacantes han utilizado armas fabricadas en tornos ilegales en Cisjordania y usadas en varios ataques palestinos en el pasado. De vuelta a Europa, Begur se somete a una moción de confianza en la Asamblea Nacional. Moción de confianza tras la cual con total probabilidad tendrá que dimitir, así como todo su gobierno, lo que anticipa un recrudecimiento de la parálisis que vive el país desde las elecciones legislativas anticipadas del verano de 2024. El debate de la moción de censura comenzará a las 3 de la tarde. Antonio Costa pide coordinar con Estados Unidos las sanciones a Rusia. El objetivo, ha dicho el presidente del Consejo Europeo, es que estas sanciones sean más efectivas y obliguen a Putin a sentarse a negociar la paz en Ucrania. Javier Milei sufre un duro golpe electoral en Buenos Aires. La Libertad Avanza, formación comandada por Milei, ha obtenido casi el 34% de los votos y ha sido aplastada por la lista peronista Fuerza Patria, que ha concentrado más del 47% de los sufragios. La diferencia entre ambas formaciones ha superado ampliamente la proyectada por todos los sondeos, que sin embargo sí anticipaban una victoria de Fuerza Patria, en el que es desde hace años su principal bastión, además de un distrito clave a nivel nacional con casi el 40% de su población total. En Japón buscan sustituto al dimitido Shigeru Ishiba. Los varones del gobernante Partido Liberal Democrático de Japón dan los primeros pasos para nombrar un líder de la formación gobernante tras el anuncio la víspera de la dimisión del primer ministro Shigeru Ishiba. Y ahora toca ampliar todas estas informaciones, Blanca. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un paso más en su presión contra Israel al anunciar hasta 9 medidas por el genocidio, ha dicho, en Gaza, y entre las medidas anunciadas la prohibición por decreto ley de la venta de armas a Israel, así como la prohibición de escala en los puertos o tránsito por el espacio aéreo a los barcos o aviones que transporten armas o combustible destinado al ejército israelí. Medidas, ha dicho Sánchez, que sitúan a España en el lado correcto de la historia. Rubén Gil. Especialmente duro contra el gobierno de Israel se ha mostrado el jefe del Ejecutivo. En una comparecencia desde Moncloa, Sánchez ha presentado 9 medidas que se aplicarán de forma inmediata para ejercer presión sobre Israel a raíz de lo que ha calificado como un genocidio en Gaza. Lo que el primer ministro Netanyahu presentó en octubre de 2023 como una operación militar de respuesta a los atroces atentados terroristas de Hamás ha acabado convirtiéndose en una nueva oleada de ocupaciones ilegales, en un ataque injustificable contra la población civil palestina. Un ataque que la relatora especial de las Naciones Unidas y la mayoría de expertos califican ya como un genocidio. Entre las principales medidas, la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide el embargo de armas a Israel. Se prohíbe además el acceso a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza. España denegará además la entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves que transporten material de defensa destinado a Israel y se prohibirá el tránsito por puertos españoles a todos los barcos
que transporten combustible destinado a las Fuerzas Armadas israelíes. Se prohibirá además la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania y se limitará los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en estos asentamientos. El presidente del gobierno ha anunciado además que se reforzará el apoyo a la autoridad palestina y que se incrementará la contribución a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Medidas, ha dicho Sánchez, con las que España se coloca en el lado correcto de la historia. Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia. Sánchez ha acompañado estas medidas con duras críticas al gobierno israelí, acusándolo de estar exterminando a un pueblo indefenso, bombardear hospitales y desatender la ayuda humanitaria, calificando la situación como una violación flagrante del derecho internacional y posibles actos de genocidio, aunque ha dicho reconocer el derecho legítimo de Israel a defenderse. Desde el Partido Popular, su líder Alberto Núñez Feijóo afea a Sánchez que en su intervención no haya hecho mención al grupo terrorista Hamás. Por tanto, Israel tiene que cumplir el derecho internacional. Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que el presidente de nuestro gobierno no ha dicho? No ha hablado de la organización terrorista Hamás. No ha exigido a Hamás que devuelva los rehenes que tiene todavía en su territorio. Israel no ha tardado en responder a Sánchez. El gobierno de Netanyahu acusa a nuestro país de anti-israelí y antisemita y prohíbe la entrada al país a la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Para Israel, el intento del gobierno corrupto de Sánchez de distraer la atención de los graves escándalos de corrupción mediante continuos ataques es evidente. El gobierno de Netanyahu ha tachado de activismo obsesivo las medidas adoptadas por Sánchez para garantizar el embargo de armas a Israel y ha asegurado que, en cambio, España mantiene vínculos con gobiernos tiránicos y siniestros, desde el régimen de Tul en Irán hasta el gobierno de Maduro en Venezuela. Entre tanto, y sobre el terreno, Israel continúa su ofensiva en Gaza. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha amenazado a la ciudad de Gaza con un poderoso huracán que hará temblar los techos de las torres del terror. Es una advertencia final, ha dicho Katz, a los asesinos y violadores de Hamás en Gaza y en hoteles de lujo en el extranjero para que liberen a los rehenes y depongan sus armas. Amenaza del ministro de Defensa israelí en medio de los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego y un acuerdo de rehenes entre Israel y Hamás. Creo que pronto tendremos un acuerdo sobre Gaza, ha dicho Donald Trump. Es un problema gravísimo que queremos resolver para Oriente Medio, para Israel y para todos. Pero es un problema, dice el presidente estadounidense, que vamos a resolver. Y al menos 6 personas han muerto, entre ellas un español, en un ataque con armas de fuego en Jerusalén. Unas 12 personas han resultado heridas, de las cuales 7 están en estado grave. Los 2 asaltantes han sido abatidos en el lugar de los hechos. La policía israelí apunta a un posible atentado terrorista. Gemma González. Eran poco más de las 10 de la mañana cuando 2 individuos armados han abierto fuego contra los pasajeros de un autobús y una parada cercana a la intersección de Ramot, en el norte de Jerusalén. Según las primeras investigaciones, los individuos han utilizado un arma automática tipo subfusil, posiblemente casera, de las que se hacen en forjas ilegales en Cisjordania. El balance inicial habla de 6 personas fallecidas, 5 hombres y una mujer. Y entre los fallecidos, un español, Jacob Pinto, 25 años de edad, natural de Melilla, que vivía en Israel y que acababa de casarse. Hay además 12 heridos, entre ellos 6 en estado grave. Los 2 atacantes han sido abatidos en el lugar de los hechos por un soldado y un civil armados presentes en la escena. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien ha asegurado que Israel está librando una poderosa guerra contra el terrorismo en todos los frentes. Estamos en guerra, una guerra feroz contra el terrorismo en varios frentes. Personalmente, quiero enviar mis condolencias a las familias de los asesinados y, por supuesto, que los heridos se recuperen. Cuando digo que estamos en una guerra feroz en varios frentes, por supuesto que hemos tenido enormes éxitos contra los regímenes y organizaciones terroristas, pero la guerra continúa, incluso en la Franja de Gaza, donde destruiremos a Hamás.
Tras el atentado, el ejército israelí ha lanzado una operación en los alrededores de Ramallah para llevar a cabo interrogatorios y frenar cualquier actividad terrorista adicional. Grupos como Hamas o la Yihad Islámica han elogiado la acción, aunque no han asumido su responsabilidad directa. Hamas ha calificado el atentado como una respuesta justificada e incluso heroica. Miramos ya a Francia porque hoy François Bayrou se somete a una moción de confianza que muchos dan por perdida. No solo podría suponer una destitución más, la cuarta en solo 2 años, sino el último empujón hacia el fin de la era Macron. Pablo Llanoné. Se trata de la crónica de una muerte anunciada en la política macronista. A partir de las 3 de la tarde, François Bayrou dará quizá su último discurso como primer ministro, incapaz de haber cosechado apoyos en el Parlamento galo, incluso dentro de su propio partido. Su plan presupuestario, aprobado en febrero sin pasar por la Asamblea Nacional, se ha empezado a expresar ahora con medidas polémicas como la supresión de 2 días festivos nacionales, la congelación de pensiones, el recorte del empleo público y un impuesto extraordinario a grandes empresas. Lejos de estabilizar el país, ha despertado agitación política en el Parlamento. Dividido, pero unido contra Bayrou. Escuchamos al primer ministro en su última entrevista antes de la moción. Los diputados de un partido, dice, se niegan a mirar o estrechar la mano a los del otro, incluso siendo jóvenes. Se trata de partidos profundamente hostiles entre sí, que unirán fuerzas para derrocar al gobierno basándose en una pregunta bastante simple. ¿Es grave y urgente la situación del país? Todos dicen que sí, con la mano en el corazón, pero al mismo tiempo no proponen una solución, y cuando hay una decisión, dicen, oh no es para nosotros. De momento, para los analistas, igual que para gran parte de la opinión pública gala, el horizonte es poco favorable para Bayrou. Escuchamos a Christian Rouquayrol, director de ventas para Europa y Latam de Tikehau Capital. No hay que dramatizar, pero hoy es un día importante porque se va a votar el voto de confianza al primer ministro, que probablemente no se va a votar. Realmente hay 4 alternativas, ¿no? Se vota, que es poco probable, no se vota y en ese caso se cambia el primer ministro. Se podían convocar también elecciones legislativas, pero es muy poco probable. O podría decidir el señor Macron o dejarlo. Esta situación refleja, según voces expertas, que Macron se enfrenta al final de su presidencia. El deterioro de su imagen política, aseguran muchos, es peor que el de François Hollande. Escuchamos a Frédéric Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. No creo que los socialistas vayan a lanzarse en una aventura en que podían llegar otra vez a un fracaso anunciado, porque Macron está con un nivel de popularidad execrable, es el peor valorado. Pensábamos que era François Hollande, pero él no, ha batido el récord. Yo creo que estamos asistiendo al final del régimen de Macron. Tiene que aguantar hasta 2027, pero yo lo veo complicado. Partiendo de esta lógica, tras las votaciones, todas las miradas estarán puestas en el presidente Emmanuel Macron, último responsable de que quizá en solo 2 años Francia haya tenido 4 primeros ministros. El Kremlin asegura que ninguna sanción impuesta por los aliados de Ucrania cambiará la posición de Rusia respecto a la guerra. Así lo ha dicho el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien ha asegurado que las sanciones adoptadas contra Moscú desde el inicio de la guerra en 2022 no han tenido ningún efecto. Palabras de Peskov después de que el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, haya anunciado que Bruselas y Washington están trabajando en el 19º paquete de sanciones contra Rusia. Para alcanzar una paz duradera en Ucrania necesitamos aumentar nuestra presión a Rusia para que inicie negociaciones de paz, y lo que estamos haciendo ahora con Estados Unidos es coordinar nuestros esfuerzos para alinear nuestras sanciones y que éstas sean más efectivas y ejerzan más presión sobre Rusia y sobre el presidente Putin para que finalmente acepte una conversación de negociación de paz con el presidente Zelensky. Dice Costa, medidas contra la llamada flota en la sombra de Rusia, así como sanciones secundarias a los países que compren petróleo y gas a Moscú. Esta tarde se reunirán ambas delegaciones, la europea y la estadounidense, para discutir este asunto de las sanciones a Rusia. Y en paralelo a la crisis política en Francia, otro varapalo sacude al gobierno japonés. El primer ministro Shigeru Ishiba dimite tras menos de un año en el cargo. Pablo.
Desde la pérdida de mayoría de ambas cámaras del Parlamento, el líder nipón no ha levantado cabeza. Su baja legitimidad en el órgano democrático, junto al malestar provocado por el aumento de la inflación y empleos poco remunerados, han deteriorado del todo su imagen política. Aún así, no ha querido dejar el cargo hasta cosechar un último logro que reduzca la angustia nipona: bajar los aranceles estadounidenses a productos japoneses del 25% al 15%. A este punto se ha referido en su discurso de despedida. He decidido renunciar a la presidencia del Partido Liberal Democrático. Ahora que las negociaciones sobre las medidas arancelarias estadounidenses han concluido, creo que es el momento oportuno para hacerme a un lado y dejar espacio a la próxima generación. Lamento profundamente al pueblo japonés haber tenido que renunciar a mi cargo de esta manera. Ishiba trata de dejar cierta estabilidad antes de su salida, algo necesario en plena incertidumbre política y también económica. El yen cae y los bonos japoneses suben. Entre tanto, el partido de Ishiba asume la tarea de encontrar a un nuevo líder que ocupe el cargo. Los principales candidatos son Toshimitsu Motegi, exministro de Asuntos Exteriores, y por otro lado, Sanae Takaichi, el nombre más sonado y quien podría convertirse en la primera mujer en liderar Japón. Atrae por su postura laxa en economía y su promoción del gasto social. La elección del futuro primer ministro, por tanto, se trata de decidir si la isla nipona se inclina hacia un impulso político más expansivo o contractivo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Abrimos análisis de prensa internacional que elabora Pablo Giannone y que leemos con Blanca del Tronco, y lo hacemos con la mirada puesta en Latinoamérica. Allí las portadas se revisten de información en torno a la derrota electoral de Javier Milei en la provincia más grande de Argentina, en Buenos Aires. Blanca, ¿cómo enfocan el asunto los principales medios de Iberoamérica? Desde Venezuela, el medio El Nacional, conocido por su oposición a Maduro, informa neutralmente del asunto sin palabras que ensalcen la derrota, mientras desde la televisión venezolana controlada por la cúpula chavista el enfoque aparece marcado por la ideología. El peronismo, dice, otorga una dura derrota a Milei en Buenos Aires. Se trata, añade, de una derrota categórica, ya que el gobierno sigue recibiendo golpes sin terminar de recuperarse. La serie de errores, concluye, empieza a tener un costo. También miramos a lo que nos cuentan desde Brasil. Allí el medio pro Lula da Silva Folha de Sao Paulo destaca que Milei ha sufrido esta derrota en medio de una crisis. Y es que el político lleva semanas, asegura el medio, enfrentando acusaciones de corrupción que, añadidas a esta derrota, siguen deteriorando su imagen política. Eso sí, desde el otro lado, desde el medio pro Bolsonaro Jovem Pan, el enfoque sorprende por su crítica al líder argentino. El medio, alineado con el expresidente brasileño, considerado aliado natural de Milei, se enzarza con la derrota electoral del actual huésped de la Casa Rosada. La provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronista de centroizquierda Axel Kicillof, dice, el medio representa más del 30% del PIB argentino y el 40% del electorado nacional. Las elecciones renuevan 23 escaños en el Senado y 46 en la Cámara de Diputados de la legislatura provincial. Saltamos al Atlántico para revisar algunos titulares de medios relevantes, representantes del sector de la opinión pública española. Desde Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung habla de un disparo de advertencia para Milei que añade presión al líder argentino de cara a las parlamentarias de octubre. Desde Francia, entre tanto, Le Monde dice que el Partido Libertario ha obtenido menos del 34% de los votos, muy por detrás de la oposición peronista. Esto destaca en la provincia capitalina, que representa más de un tercio del electorado argentino. Obviamente no era de la opinión pública española, era de la opinión pública europea. Por eso también hablamos de Rusia. Allí la narrativa consiste en reflejar la elegancia política de Milei. Russia Today se hace eco de que el líder argentino acepta su derrota. Sin ninguna duda, ha dicho Milei, en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota. Hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido, concluye, un revés electoral. Hay que aceptarlo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Bontobel Asset Management.
calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Tengo 25 años y me siguen llamando ¡Vicentín! No me molaba mucho, hasta que descubrí las ventajas de ser Jovenin. Bizum para todo. Viajas con descuentazos y sin comisiones por cambio de divisas. Y pilla chollos en Marcastop. Ser Jovenin renta. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Radio Intereconomía. Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. La misión de la ONU en el sur del Líbano, FINUL, ya tiene fecha de caducidad, se lo hemos venido contando. A finales de 2026 se retirará tras casi medio siglo de presencia en la región. Hay que hacer balance porque finaliza una iniciativa verdaderamente relevante, pero eso abre un debate más amplio sobre el papel y la eficacia de las operaciones de paz de Naciones Unidas. Éxitos, en algunos casos fracasos, limitaciones estructurales, pero también el futuro de un sistema de seguridad diseñado en otro tiempo que hoy quizá pueda parecer desbordado por nuevos desafíos. Para hablar de ello, nos acompaña Manuel Marín Gastón, que es profesor de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de esa Universidad Nebrija. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por llamarme. Manuel, ¿qué balance general se puede hacer de esa misión de FINUL, que como decíamos ya tiene fecha de caducidad? Cuéntanos. Pues mire, para hacer un balance general tenemos que tener en cuenta si las operaciones de mantenimiento de la paz cumplen con el mandato que se les establece, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿FINUL ha cumplido con su mandato? Pues no lo ha cumplido, pero claro, tenemos que preguntarnos el por qué no lo cumple. Al fin y al cabo, las operaciones de mantenimiento de la paz no tienen una capacidad en sí mismas. No son entes independientes con una capacidad limitada, sino que quienes les capacita es el Consejo de Seguridad y el Estado territorial en el que se despliegan. Y a veces actúan con las manos atadas. Ya nos has dicho, Manuel, que no ha cumplido FINUL su mandato, si somos estrictos, no ha conseguido garantizar el alto el fuego, no ha conseguido estabilizar la frontera sur del Líbano. Entonces, te pregunto otras cuestiones relacionadas con la operación, con el mandato de esta fuerza. ¿Cómo se percibía su presencia en la propia sociedad libanesa? ¿Eran vistos como garantes de estabilidad o como algo que nos imponen pero con legitimidad limitada? Bueno, para responder a esta pregunta habría que hacer un análisis bastante profundo. Sí que hay algunos reportes en los que ciertos ciudadanos del sur del Líbano pues dicen que tienen una mayor sensación de seguridad desde que está FINUL entre el río y la línea azul. Entonces, en cierta medida sí que por esa parte dan algo de bienestar a la sociedad. Pero, como digo,
quizá a veces el Consejo de Seguridad, o no hay un compromiso muy amplio dentro de la esfera internacional, y FINUL, por ejemplo, no ha podido llevar a cabo su mandato en este caso. Sí, supongo que me preguntarán por el veto que iba a imponer Estados Unidos. Claro. Pero bueno, sí que hay reportes en los que da cierto bienestar, y además, en cuanto a la legitimidad, depende más bien del derecho internacional, y si es y por tanto FINUL tiene en cuenta el consentimiento del Líbano y está autorizado por el Consejo de Seguridad, por tanto es plenamente legítima. Precisamente, Manuel, háblanos de los factores geopolíticos que nos pueden explicar por qué Naciones Unidas, más allá de esa consecución o no del mandato, pues ha decidido poner fin a la misión después de décadas de despliegue. ¿Hay mucho papel ahí de Estados Unidos o qué otros factores geopolíticos? Sí, pues mire, para comprender esto hay que tener en cuenta los debates previos a la aprobación de la resolución en cuestión. En este sentido, todos los estados, todos los miembros del Consejo de Seguridad, a excepción de Estados Unidos y de Israel, que participaba como invitado, estaban en contra de poner fin a la operación de mantenimiento de la paz, principalmente porque todavía no había cumplido su mandato. Además, siendo también críticos Francia y Reino Unido, que son aliados occidentales. Entonces, si uno consulta qué es lo que dijo Estados Unidos, argumentó que ya lleva 40 años en la región y que como no había cumplido su mandato, pues y que además dentro de UNIFIL la I es de interino, ya debía de retirarse. ¿Nos deja enseñanzas, Manuel, el caso de FINUL en comparación con otras misiones de Naciones Unidas, por ejemplo en África, MONUSCO en el Congo o MINUSCA en Centroáfrica? A veces comparar las operaciones de mantenimiento de la paz es bastante complicado porque no todas tienen la misma naturaleza. Me explico. UNIFIL, por ejemplo, no estaba potestada a usar la fuerza para cumplir con su mandato. Únicamente tenía que vigilar si había quebrantamientos del alto al fuego, por ejemplo, o ayudar al ejército del Líbano en función de cómo pidiese asistencia en su despliegue en la zona sur del Líbano. Pero es que el MONUSCO y MINUSCA, por ejemplo, sí que estaban autorizadas a utilizar todos los medios necesarios. Cuando el Consejo utiliza esta fórmula, está utilizando el uso de la fuerza de manera proactiva para cumplir el mandato. Entonces, en este caso, UNIFIL estaba, como he dicho desde el principio, de manos atadas, y siento reiterarme, es que tenía esa limitación, está claro. La principal enseñanza es que si no hay compromiso por parte de los miembros del Consejo de Seguridad para con la paz internacional y para con el derecho internacional, los resultados no vienen por sí solos. La operación de mantenimiento de la paz no puede cumplir con su mandato. Ya que hemos abierto el foco y hemos salido en concreto más allá de esta misión en Líbano, te pregunto, principales éxitos de operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas a lo largo de la historia y quizá también fracasos más evidentes. Cuéntanos cuáles ves tú en cada uno de esas clasificaciones. Pues para empezar, yo diría que la propia existencia de las operaciones de mantenimiento de la paz es un éxito en sí mismo, porque no están reguladas en la Carta de Naciones Unidas, que es el tratado constitutivo de la ONU. Es algo que el Consejo de Seguridad tuvo que salir al paso porque había un bloqueo jurídico, que aquí habría que explicarlo, pero me extendería muchísimo, y ya su existencia es un éxito. ¿Qué pasa? Que cuando las operaciones de mantenimiento de la paz completan su mandato, normalmente pasan muy de puntillas, no tienen ningún impacto mediático. Resuena más cuando es bastante más controvertido y no cumplen con sus mandatos. Pero podríamos citar, por ejemplo, Liberia o Costa de Marfil. En Costa de Marfil, por ejemplo, el conflicto civil se llevó por delante la vida de 3.000 civiles, había 300.000 refugiados, y gracias a que la operación de mantenimiento de la paz en Costa de Marfil se impuso y los miembros del Consejo de Seguridad cooperaron, y asimismo también el Estado territorial, finalmente todas las instituciones jurídicas, judiciales
de Costa de Marfil pudieron tener efecto dentro de su territorio. Y por tanto esto se debería de considerar un éxito, pero no todo el mundo lo conoce. Pero por el contrario, resuena más, por ejemplo, cuando la ONU no pudo impedir los genocidios en Bosnia, el genocidio en Ruanda, la crisis humanitaria en Somalia. Claro, de eso nos acordamos bastante más y resuena más y deja mayor impronta. Manuel, hojeando tu tesis, análisis jurídico de la evolución de las normas de ius ad bellum y del sistema de seguridad institucionalizado de Naciones Unidas, leía que el sistema de seguridad, ese sistema de Naciones Unidas, fue concebido en un mundo de posguerra, muy distinto al actual. Claro, ¿hasta qué punto ese diseño y en ese momento explica las limitaciones de misiones como esta de la que estábamos hablando? Pues efectivamente, en mi tesis defiendo que el sistema que tenemos actualmente es bastante anacrónico, más que nada porque ya cuando la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, surgió la idea de los 4 policías, es decir, aquellas 4 potencias militares victoriosas de la guerra iban a garantizar la paz y a mantener la paz. Y yo creo que ese convencimiento era genuino, no solo por parte de las 4 potencias que finalmente se unió Francia, sino también por parte del resto de los miembros de Naciones Unidas. Y así podemos verlo, por ejemplo, en el preámbulo de la Carta. Podemos leer que las Naciones Unidas surgió para evitar el flagelo de la guerra. Y actualmente, justamente, quienes tienen en su mano el flagelo son quienes deberían garantizar que deje de existir, es decir, los 4 policías de 1900 de los 40. Sí. Entonces, efectivamente, el sistema es anacrónico, pero claro, las esperanzas de cambio son bastante negativas. Es evidente, como apuntabas, que el abuso de poder de veto en el Consejo de Seguridad ha afectado la eficacia de estas operaciones de paz. También hemos visto que uno de los policías está ahora invadiendo otro país soberano, es el caso de Rusia, que hay desafíos tremendos, ¿no? Distintos además a los del pasado, como terrorismo, conflictos híbridos, ciberataques. Al final parece que hay una cierta obsolescencia en ese planteamiento que llegaba desde las misiones de paz. Yo te pregunto, ¿qué hay que hacer? ¿Una reforma profunda del sistema de operaciones de paz? Incluso del Consejo de Seguridad, como piden, por ejemplo, los BRICS o desde la OCS, ¿o estamos abocados a una obsolescencia gradual y una incapacidad progresivas? Bueno, pues esto es un tema complejísimo que podríamos tirarnos horas hablando, y efectivamente el sistema actual está en jaque, pero no solo por la agresión de Rusia a Ucrania. En los últimos 20 años tenemos la agresión a Georgia en el 2008, la extralimitación de la OTAN en Libia, la agresión a Irak en 2003, los asesinatos selectivos que hace Estados Unidos en Oriente Medio. Entonces estamos viendo cómo hay ciertos estados, los miembros permanentes, que utilizan despóticamente su privilegio para llevar a cabo sus fines políticos. Entonces, ¿qué se podría hacer? La mayoría de los 193, pues 193 menos 5 estados están a favor de modificar el Consejo de Seguridad, con una amplia mayoría queriendo modificar la categoría de miembro permanente. Claro. ¿Qué ocurre? Que para poder modificar el Consejo de Seguridad y la Carta de Naciones Unidas, la ONU en general, esta modificación, digamos que es casi como si fuese una constitución, ¿no? Los 5 miembros permanentes no deberían o tienen que aprobar esa modificación. Y el que tiene privilegio no quiere perderlo, ¿no? Efectivamente, y es muy dudoso que vayan a aprobar cualquier reforma que aunque adaptase el sistema internacional actual a los nuevos conflictos, a los nuevos tiempos, claro, pues estos 5 no van a querer perder su posición privilegiada frente al resto del mundo. Por tanto, es muy dudoso que pueda haber un cambio. En consecuencia, y no me extiendo más, podríamos barruntar, podríamos aquí hacer una cadena de consecuencias que pondría en un punto, o que podría cuestionar incluso la existencia de la ONU.
Es evidente que estamos ante un momento de cambio en la organización del orden mundial. Mucha parte de ese mundo actual lo reclama, pero hay dificultades estructurales, como bien nos ha contado Manuel Marín Gastón, profesor de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija. Ha sido un placer hablar contigo y entender más de estas misiones de paz. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima, Manuel. Muchísimas gracias. Hasta luego. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Viaja, ahorra, vive. ¿Tienes entre 18 y 30 años? Pues por ser cliente de la cuenta Jovenin de Caja Rural de Zamora, ahora puedes disfrutar del Carné Joven Europeo de la Junta de Castilla y León gratis. Descuentos en transporte, cultura, ocio en más de 30 países europeos y con un seguro de asistencia en viaje. Actívalo ya y vive tu vida a tope con la cuenta Jovenin y Carné Joven Europeo. Junta de Castilla y León y Caja Rural de Zamora. Gente como tú. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Hablamos ahora del Magreb, que vive atrapado en una rivalidad que condiciona toda la región. Sabemos que hay enemigos irreconciliables en esta zona como Marruecos y Argelia, que mantienen una tensión permanente y que se refleja en muchos terrenos de la realidad, en la política, en la militar, en la energética incluso, mientras Argelia estrecha lazos, por ejemplo, con Italia, que es el gran proveedor de gas a Europa, reforzando en paralelo vínculos con Rusia y China históricos. Por otro lado, Marruecos consolida alianzas con Occidente. Sabemos que es privilegiado en su relación con Estados Unidos, pero también con Israel, esos acuerdos de Abraham. Entre tanto, Francia y España juegan sus cartas, han sido potencias coloniales en la zona y, sin embargo, sabemos que las relaciones no han estado exentas en ninguno de los dos casos de complicaciones. Es una disputa verdaderamente compleja de la que hablamos ya para entender qué pasa en el Magreb con Amin Lejarza de Bilbao, analista internacional. Amin, bienvenido, buenas tardes. Un placer, buenas tardes, Rafa. ¿Cómo describirías esa relación, no diría de amor-odio, de odio-odio, entre Marruecos y Argelia, sobre todo incluso teniendo en cuenta que hasta han roto relaciones diplomáticas? Es complicado y no te voy a mentir, no es apto desde un punto de vista de un analista decir vivencias personales, pero yo tengo familia a ambos lados de la frontera, concretamente en la zona del Rif, en Marruecos, y en Mostaganem, en Argelia, y hemos vivido esa relación odio-odio, no tanto gracias a Dios, entre nuestra familia, pero sí entre ambos países, porque ha habido problemas de fondo, como tristemente siempre suelen pasar en estas zonas del mundo, tan cercanas en este caso a nuestras fronteras, como es la religión, ¿no? Es decir, desde ya los años 70, posteriores a la propia descolonización de África, en la cual Marruecos y Argelia no entendieron bien cómo debían cada una de ocupar su lugar dentro de esa principal relación, por un lado, con Francia, y en el caso marroquí, en esa dualidad que tenía con España a cuenta del Sáhara y, por otro lado, a cuenta de su descolonización como gran potencia que ocupaba la mayoría del territorio, como era Francia. Y hay esa disputa de salida al Atlántico que tenía que tenía en consonancia con Argelia respecto al Sáhara Occidental. Amin, comentaba, mirando un poco el foco amplio, el foco de lo geopolítico global, cómo Marruecos, sabemos que tiene esa tradición de relación con Estados Unidos, es el primer país que reconoció la independencia de Estados Unidos, etcétera, pero sigue siendo el tapón para los yihadistas, considerado así por Washington, y está
completamente entregada, digamos, diplomáticamente a Estados Unidos y también incluso a Israel, no te diría yo que no. Pero Argelia está acercada a Rusia. ¿Cómo se condicionan estas relaciones? ¿Cómo condicionan esas alianzas externas la dinámica regional? Bueno, la consideran en... ¿cómo explicar esto en tan poco tiempo? Bueno, te diré, Rafa, que la dinámica regional ha sido condicionada en los últimos, vamos a decir, 25 años de una manera latente respecto a que desde las primaveras árabes se produce realmente un, vamos a llamar, punto de inflexión respecto a que solo Marruecos y Argelia quedan como esos grandes hegemones de no solo el norte de África, sino del propio continente africano, ya que países como Libia o como Egipto se sumen. Libia en un estado fallido en 3 estados, Egipto en esa en esa consecutiva dictadura militar que sigue ahora a través de Al-Sisi, y a día de hoy, en ese tablero internacional que me preguntabas, nos encontramos ante un mundo más polarizado, un mundo más multipolar al mismo tiempo, y un mundo en el cual Marruecos tiene muy claro cuál es su posicionamiento, y es hacer que Estados Unidos no pierda su Africom. Ese es el gran condicionante. Estados Unidos ha ido dejando sus posiciones en el continente africano en la última década de lado, y Marruecos sigue siendo su gran aliado para el resto del continente africano. Ese es el gran rol que juega Marruecos, y por contrapeso Argelia ha entendido que con el gran aumento del rol de China en el tablero internacional, como hemos tenido y hemos dejado de lado a Rusia a través de las últimas sanciones impuestas desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania, tenía que seguir manteniéndose en sus lazos históricos. A mí, permíteme que introduzca a España en la ecuación. España tenía una relación privilegiada en lo energético con Argelia y tenía una mala relación por cuestiones históricas con Marruecos. Mala me refiero, por lo menos en lo relativo a ciudades autónomas, que eso va a estar siempre ahí latente, aunque no tengan mucha razón histórica, pero desde luego por el Sáhara Occidental, que era parte de España, DNIs españoles, etcétera. Hay una dejación de funciones por parte de España en la descolonización, en la administración colonial, que sigue correspondiéndonos según Naciones Unidas, pero hemos cambiado de criterio. Con el gobierno que tenemos se ha, vamos a decir, plegado a ciertas demandas en materia de reconocimiento del Sáhara Occidental para Marruecos. ¿Esto cómo influye en esos equilibrios? Bueno, los equilibrios entre Marruecos y España siempre han sido cuanto menos complicados, quiero decir, en esto, desde un sentido que pudiésemos entender como oficial, pero llamándolo claramente para diplomacia. Teníamos al mismo tiempo que la relación por dejación de funciones de los distintos gobiernos de España, por parte de la difícil situación en ciudades como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, frente a una fuerte presión por parte del gobierno marroquí siempre hacia estas, flujos migratorios, etcétera, etcétera. Teníamos, por ejemplo, a nuestro rey emérito actualmente con una excelente relación con la propia monarquía marroquí, con el propio rey Mohammed VI llamándole papá al rey Juan Carlos I. Es decir, con todo esto, lo que quiero decirte es que es tan complejo y es un conjunto de grises en lo que hemos vivido Marruecos y España y Marruecos en esta relación, que no hemos sabido realmente sacar lo fundamental, y era de esa parte energética, de esa parte, por ejemplo, que todos sabemos que en el Sáhara a lo que le interesa a las distintas potencias, con todos los respetos, los últimos que les interesan son los saharauis, es decir, lo que nos interesa es el litio, lo que nos interesan son los yacimientos que tenemos en las costas que colindan, ¿no?, entre lo que a día de hoy serían costas marroquíes por reconocimiento expreso de distintos países y lo que serían incluso costas canarias, es decir, por ende, costas españolas. Entonces, en ese conjunto de grises en el cual nos movemos, el problema radica en que no nos hemos sentado tristemente en una mesa y no nos hemos dividido realmente las partes del pastel. Todos queremos el trozo de pastel más grande. Y tristemente en el mundo en el que vivimos no nos queda otra que llegar a repartirnos
un poco los recursos existentes y por tanto los beneficios que eso pueda dar, sin olvidar a las personas a las cuales esto afecta. Es decir, por ejemplo, el pueblo saharaui por un lado, pero en el norte tampoco podríamos olvidar a la comunidad rifeña, entre otras, o a los distintos pueblos bereberes, ¿no? Claro. También del Atlas, etcétera, etcétera. Has mencionado antes Libia, Estado fallido. Uh-huh. Egipto, que lo sabemos con esa gestión que se hizo del post-primaveras árabes. Sin embargo, por sí mismos son países contundentes, sí, con demografía, con recursos. También lo son Marruecos y Argelia. ¿Quién manda en el Magreb? ¿Cuál es la potencia del Magreb? Según a quien pregunte, evidentemente, claro, ¿no? Pero a día de hoy, en términos absolutos, podemos decir que Argelia, esto me va a costar pasar la frontera, creo yo, a día de hoy podemos decir que todavía Argelia sigue una pizca por delante que tanto que Libia y Egipto, porque como dijimos anteriormente, las primaveras árabes pasaron mayor factura en estos estados, y todavía Marruecos, a pesar de toda la tecnología que recibe de Estados Unidos y de Israel, que hemos estado hablando. Israel, por ejemplo, pone a unos 40, casi 50 kilómetros de Melilla, hay una fábrica de drones israelí montada desde hace ya unos años. Es decir, a pesar de toda la modernización del ejército marroquí, que va en una línea en la cual es muy probable que acabe sobrepasando a Argelia en los próximos años, todavía podemos decir que Argelia sigue un paso por delante, también por esa cantidad de recursos naturales que le provee de unas ganancias netas que le permiten invertir. Porque lo que tenemos claro es que ambas se están rearmando en una carrera tremenda. Tú lo apuntabas, más cerca de Israel, la propia Marruecos, pero comprando aviones chinos, comprando tanques, comprando, ¿no? Y es lo que te iba a decir ahora mismo, y venimos de ver un desfile militar de China que ha sido... donde ha impactado al mundo. Efectivamente. ¿Y quién le compra a China? Pues evidentemente, sobre todo, o en términos absolutos, y Argelia le compra mucho más a China que Marruecos. Es decir, el hecho de comprar a Estados Unidos por parte de Marruecos no te hace o no te provee de una ventaja cualitativa frente a tu principal enemigo, que en este caso sería Argelia, en términos absolutos, ya no solo en cuantitativamente hablando de yo tengo 200 cazas y tú tienes 300, pero los míos son estadounidenses y los tuyos son chinos y por tanto los míos van a ser mejores. No, es que esto ya no es así. En esta multipolaridad del mundo ya no es que haya más actores, sino que encima el resto de actores ya consiguen igualar esos términos de calidad que tiene Estados Unidos y en los que siempre Estados Unidos ha estado un paso por delante, ¿no? del resto. Nos vamos quedando sin tiempo, solamente te pido una respuesta corta. ¿Vamos a ver conflicto? ¿Vamos a ver algún conflicto en un momento dado? ¿O crees que las cosas se mueven más en el terreno de una suerte de guerra fría? Yo creo que actualmente sí se mueven las cosas más en un terreno de guerra fría. Creo que también puede ser un sesgo de mi respuesta a que, teniendo lazos, como te comentaba al principio, quiera pensarlo, pero siéndote completamente franco y hablándote de manera completamente fría, sí, ahora mismo yo creo que vamos a movernos en una guerra fría entre ambos contendientes. Una situación compleja, la de una zona del mundo que es tan importante por su cercanía a Europa, visto desde aquí, como por su propia idiosincrasia y relevancia en el norte del continente africano, en la que hemos querido ahondar con la ayuda de Amín Lejarza de Bilbao, analista internacional. Amín, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. No hay tiempo para más. Hemos tocado la decisión de Polonia de rearmarse, la decisión de Polonia de tener una barrera en el este de su país, pero también hemos hablado de las noticias relevantes de la jornada, de las misiones de la ONU y del Magreb. No hay tiempo para más. Hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patagonia. ¿Imposible contarte en tan poco tiempo
todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Radio